Roberto Borgo, gracias por haber venido. Hace un rato hablábamos con Paola Basso sobre la rendición de cuentas. Estuvo atento usted. ¿Qué es lo que cree que por ahí, de los datos que dio, por ahí no está tan de acuerdo? Los procesos de autorización de rendición de cuentas son precisamente esto. Momentos en los cuales los concejales tienen que analizar la ejecución presupuestaria. San Pedro adolece de un proceso básico que es no hacemos el paso previo. Llegamos a diciembre apurados, es difícil poder analizar ya cuando uno tiene la radiografía del muerto. En el Estado tiene que ser al revés, tenemos que discutir el presupuesto en el momento que lo aprobamos y decir cómo lo vamos a gastar. Después es la radiografía de lo que el Ejecutivo pudo hacer o hasta dónde las condiciones macroeconómicas de un año se verifican cómo ejecutó el municipio. Yo no estoy en desacuerdo ni me enojo por las expresiones que se hacen desde lo político, pero bueno, esto también habilita a que desde el Ejecutivo se pueda hacer las mismas consideraciones con respecto a el análisis de cómo el Ejecutivo trabaja, pero del otro lado también qué hacen los concejales. Y en este caso, ¿hay algo en particular de algún dato que brindó que por ahí no coincide con los que ustedes manejan? ¿no? Los números son los números que son. Lo que pasa es que el concejal Rey, por ejemplo, dice cómo hacen para gastar cada vez más. Nosotros tenemos que decirle que el municipio gasta cada vez más porque el gobierno nacional, que es precisamente el escudito que llevaba Ariel Rey en su boleta cuando los sanpedrinos eligieron, es el que maneja la macroeconomía de la Argentina. Entonces, si en 2 años el gobierno nacional ha trasladado a las provincias y a los municipios algunas cuestiones que creen que no se tienen que cubrir desde el Estado, nosotros sí estamos obligados a esto. Justo dio un caso paradigmático. Dijo, uno va al centro de salud de Río Tala y no tiene medicamentos. ¿Por qué no tenemos medicamentos? Hace un mes el gobierno nacional de Milei decidió que el plan Remediar, un plan que atendía en San Pedro a 25 o 30 mil personas, porque ese plan, por ejemplo, significaba que el municipio se ahorraba entre 8.000 y 15.000 pesos de un tratamiento, de una atención anual. ¿Cuánto implica esto? Que en un esquema bajo de consumo, el municipio de San Pedro va a gastar 300 millones de pesos a salir a contener patologías que son complicadas. Si un paciente no tiene hipertensivo, si un diabético no tiene insulina que cubría este programa y el presidente Milei nos dice, lo tienen que cubrir ustedes y nosotros lo tenemos que gastar, ¿de dónde sale la plata? ¿La pone el Rey? ¿La pone Milei? No, la pone el municipio, con perdón de la expresión. Es cierto, falta medicamentos, pero tenemos que ver quién produce estas medidas. Sí, bueno, el concejal ayer hizo esta apreciación, también habló de corrupción, de mal manejo del dinero, de... Yo lo escuché en el anterior por el otro problema que tuvimos. Sí. Si el concejal Rey considera de que hay una mafia, de que lo mismo se lo puedo decir a la concejal Basso, si tiene alguna cuestión que considera que hay una transgresión a norma, tienen la justicia habilitada. O sea, no hay mafias cuando se habla de lo político. Yo la verdad también puedo hacer alguna observación personal con respecto a Ariel, pero eso queda en que es una expresión mía. Si tienen algún antecedente, si tienen, a ver, como plantean gravedades, vayan a la justicia y nos dan el derecho a defendernos, a los funcionarios, a las personas que involucran en esto, para ver cuál es la realidad de las cosas. Mientras tanto son expresiones, y no aporta a la política que yo diga que son mafiosos. Yo también podría decir que los concejales trabajan muy poco. Yo estoy en un municipio en donde el secretario de Economía entra a las 8 de la mañana, se va a las 6 de la tarde el sábado, tengo que ir a trabajar el domingo, tengo que ir a trabajar. ¿Cuánto trabajan los concejales? Porque yo los veo también. No nos digan ahora, no, miren, ustedes no se ocupan, cuando todos vemos que vamos una horita, sesionamos 2 veces al año, y yo les tengo que decir con el mayor de los respetos que si vamos a hablar de números, todos los concejales nos salen 1.000 millones de pesos al año. 51 millones de pesos cada uno de los señores que ahora nos dicen, a ver, no, ocúpense, trabajen más. Pero no estoy diciendo que esto sea algo lógico, estoy diciendo que el otro análisis que hace hay que tomarlo en contexto y ver realmente cuál es la realidad que tenemos en el municipio. La doctora Paola Basso no habló de mafia, no habló
de nada. Sí dijo por ahí que cierto dinero podría destinarse a otro lugar y demás. Sí, hay condiciones y creo que es lógico, a ver, en un proceso institucional que está arreglado por una ley en la provincia de Buenos Aires, el concejal tiene derecho a hacer el análisis político. Claro. Lo que a mí me parece es que tenemos que ponernos en contexto. Decimos nosotros, el Ejecutivo oculta los decretos, no los quiere mostrar. ¿Cómo lo reglamenta a lo que hace el Ejecutivo? A través de una ordenanza. La concejal Basso fue directora de personal del municipio hasta hace unos pocos años. Le quiero preguntar a Paola, ¿publicabas vos cuando estaban los decretos? No los publicaban. ¿Por qué? Porque hay una ordenanza que habilita al Ejecutivo a preservar datos que son propios de ingresos de las personas, porque estamos habilitados y no lo hace el municipio de San Pedro, lo hace la provincia y el gobierno nacional. ¿Esto cómo se reglamenta? A través de una ordenanza. ¿Tienen problema? Hagan una ordenanza, pasen por el consejo, autorícenla y no tenemos estas discusiones, porque si no parece que decimos que el gobierno municipal oculta cosas. No, si lo establece el Consejo Deliberante, trabajen en eso, consigan las voluntades y entonces todos vemos los decretos. ¿O no? Más allá de esta parte técnica que usted explica y que se entiende básicamente y que todos lo han hecho de esa manera, digamos, el tema es ver qué dice ese decreto, de qué se tratan esos decretos reservados. Porque ella hacía referencia que los reservados son para otras cosas, no, por ejemplo, para bonificaciones. Los reservados son, tienen un carácter de información propia de una persona que en el caso de ingresos no están disponibles para todo el mundo. Sí para alguien de la gestión o alguien que demuestre que tiene interés particular y es valedero. O sea, el municipio, por ejemplo, los concejales lo piden, lo tienen que suministrar. A ver, cualquier particular que ingrese por mesa de entrada y diga, quiero ver el decreto de esta persona está avalado por un interés y el municipio tiene obligación. Sí, obvio. Pero no cuando uno tiene 1.200 empleados, pero hay cuestiones que son propias de cada uno y nosotros no lo vamos a cambiar porque está establecido así y porque hay una ordenanza que generan los propios concejales que nos habilitan. ¿Y sabes por qué se da esto? Este proyecto del boletín oficial, que es el que norma, ¿te acordás en la época de Rosa, de Sánchez Negrete? Sí. Ellos fueron los que propusieron esto, que el municipio diera toda la información a través del boletín oficial. ¿Qué pasó? Cuando se aprueba esa ordenanza, pasa al Departamento Ejecutivo. El intendente lo veta. ¿Por qué no se mantuvo la ordenanza? Porque precisamente el Consejo Deliberante no hizo lo que tenía que hacer, insistir en la ordenanza. Una falla propia del Consejo Deliberante. No tenemos nosotros la culpa de que alguna normativa esté establecida de esta manera porque le corresponde a los señores concejales. Sí entiendo de que quieran mirar todo y hecho lo han visto. Para mí la discusión de las formas, de la normativa, digamos, habla de 68 personas nuevas que ingresaron en 2025. Cuando, por ejemplo, la doctora Basso habló de 2 funcionarios de mi área. Sí. El director de presupuesto, el director de renta, que tuvimos que incrementar el 25% la bonificación por función. ¿Por qué lo tuvimos que hacer? Porque cuando alguien era jefa de personal en el municipio aplicó mal una normativa con respecto al ingreso de profesionales o personal de carrera. ¿Qué es lo que tuvo que hacer el municipio? Demostrarle al Tribunal de Cuentas, tuvimos cargo por esto y tuvimos que corregir esto en 2 funcionarios de mi área por el error de alguien, que a lo mejor estaría bueno que se hagan cargo, y por indicación del Tribunal de Cuentas, tuvimos que bajarle el sueldo a 2 funcionarios. A ver, lo que se decidió y yo pedí al intendente era que en este contexto, en el mes de diciembre, los funcionarios no tuvimos aumento. Los concejales tampoco, tuvimos iguales. No podíamos tener 2 funcionarios que cobraran menos por un error administrativo del presupuesto precisamente del área personal. Ahí tiene la primera explicación. Seguramente hay algunas otras consideraciones. Yo tengo una bonificación normal, no tengo extras, digamos. Soy en el municipio el funcionario que está en puesto número 60. Ahí
arriba muchos otros, pero no son funcionarios. Ojo, tenemos el 70% de los 100 mejores ingresos de personal en carrera médica. No es culpa del municipio, es válido el convenio, estamos retrasados. Tenemos un problema con los médicos. La doctora Basso sabe porque fue precisamente asesora legal del gremio. Si nosotros aplicáramos hoy carrera médica al último incremento, los 200 médicos en carrera médica, sacando al intendente, serían los funcionarios que más cobran en el municipio. Los 200 primeros cargos los tendríamos con personal en carrera Por eso médica. es la justificación de esto de que la mayor cantidad del presupuesto se va en pago de sueldo. Ya decía, con los sueldos y demás, que se va el 90 y pico % casi. Y sí, pero yo esto lo planteé y lo hablé cuando fui a hacer la apertura del tratamiento de la rendición de cuentas. Lo hablamos con Ariel, lo hablamos con algunos de los concejales. Hace 2 años que el municipio, los empleados de planta, no da más pauta que el IPC. Con los médicos tenemos un problemón. No pagamos retroactivo, todavía no aplicamos la escala del año pasado, tenemos que aplicarla de este año. Pero ¿contra qué lo controlan? Contra el nivel de los ingresos. Coparticipación cae. El gobierno nacional se encarga de que la provincia de Buenos Aires pierda recursos. Le deben al gobierno provincial billones, pero no a Axel Kicillof, a todos los bonaerenses y a todos los municipios. Si esos fondos ingresaran, ¿cuánto sería el porcentaje del sueldo? Porque es muy simple hacer este número. Nosotros perdemos más de 3.000 millones de pesos en este año, por ejemplo, solamente porque el gobierno nacional está peleado con la provincia de Buenos Aires. Nosotros no tenemos la culpa. Y si la contadora, la doctora Basso, hace este análisis, ¿por qué no se fija 100 municipios de la provincia de Buenos Aires que tenemos el mismo problema? No podemos pagar sueldo. Lo que viene de coparticipación no alcanza para cubrir la masa laboral con carga. Vamos a salir, nos ponemos de acuerdo, vemos a ver cuántos empleados municipales echamos, cuántos médicos menos tenemos en el hospital, quieren entrar en ese juego. Porque no es para eso la política. Se supone que nosotros atendemos a una comunidad y si nos ponemos a fijar a ver cuánto es el porcentaje, no estamos preocupados en que los municipios generamos una carga tributaria del 2% y no tenemos que hacer cargo de 6.000 millones de déficit que tuvimos el año pasado, que se lo explicamos, de lo que viene de Copa para Salud y lo que gastamos nosotros. Ahora, ¿cómo lo contenemos? ¿Nos ponemos de acuerdo? ¿Quién muere primero? Yo la verdad se lo quiero preguntar, porque es muy fácil hablar, decir, pero después del otro lado tenemos, no, pero el médico resulta que los médicos no tienen insumo. ¿Y de dónde sale? ¿La vamos a inventar si no viene? El gobierno nacional nos saca remediar, nos saca ingresos. Lo estamos viendo, o sea, a los discapacitados, ¿quién los atiende? Pongámonos de acuerdo en estas cosas, Betty. Una de las cosas que plantearon ayer es justamente que... No me respondió lo de los 68 personas que ingresaron. A ver, ¿por qué hay una corrección también? Hace más de 4 ejercicios que el municipio de San Pedro viene recomponiendo cargos. El municipio de San Pedro tiene personal en planta temporaria de 10, 9, 8, 7 años. Le pregunto a Paola que se acuerde cuándo era jefa de personal del municipio, porque estamos solucionando cuestiones que el municipio no solucionó. A ver, el temporario tiene 1 año de plazo para evaluarse. O lo ingresás a planta permanente o le decís, señor, no hasta cumplió la expectativa, claro. Se va a buscar laburo a otro lado. O sea, hace más de 10 años que el municipio viene corrigiendo estas cuestiones que hacen con cargos presupuestarios que están desfasados. ¿Sí? ¿Es un error? Sí, es un error administrativo. Bueno, pero está bien, a ver, yo sé que es muy fácil del otro lado, pero fijémonos todas estas cuestiones, porque si no, es muy fácil hacer análisis de, no, lo que pasa, ¿por qué generan? Que generan cargos para cubrir débitos laborales que tiene el municipio y son legales. Y si el municipio no lo cumple, va a tener que afrontar las consecuencias laborales de esa gente que hace muchos años que está y que el municipio, a ver, tenemos reclamos de antigüedad, de cosas que se hicieron mal.
Que, o sea, se hicieron mal por criterios diferentes desde lo legal. Se entiende que esto lo hablamos con un ex intendente hace un tiempo atrás, que no era lo mismo la municipalidad de ahora de San Pedro que la de hace algunos años, porque bueno, San Pedro ha crecido muchísimo y obviamente se necesita personal. Y bueno, a veces comparan también con otros municipios, pero también es cierto que otros municipios tienen una planta permanente de cerca de 500 empleados y el resto todo es monotributista, digamos, ¿no? Bueno, San Nicolás, una de las panaceas que tenemos, a ver, 300 empleados. Sí. ¿Te imaginás vos acá nosotros con 300 empleados? No cortamos el pasto y no atendemos... 300 solamente tiene el hospital, pero a lo que voy es esto, porque también ayer se refería a esto de que por ahí hay bastante personal en algunos sectores y hace falta en otros, o sea, hay áreas donde están necesitando más personal también, ¿no? Eso es una realidad. Inspección, bueno, no sé si Servicios Públicos cuenta con el personal suficiente, tienen que hacer horas extras en todo caso, hay áreas donde están de guardia permanentemente también. Sí, o sea, a ver, el municipio en algunos sectores puede estar extralimitado, pero también tenemos que entender que hay, digamos... derechos de parte de los trabajadores. Sí, obviamente. Sería muy fácil eso decir, no, a ver, hay 5 en turismo, pero se lo necesitamos en el hospital, van a trabajar en el hospital. En realidad hay condiciones de trabajo que no se pueden cambiar porque tienen muchas cuestiones, digamos, hay errores de años en el manejo de recursos humanos que, bueno, independientemente de que sean valederas o no, hay derechos adquiridos y por otro lado tenés cuestiones que son difíciles de manejar en el sentido de que lo que plantea te dice, hay contratados, bueno... Vuelvo de nuevo a San Nicolás, 300 empleados en planta, más de 1.700 empleados como contratados. ¿Está bien, está mal? A lo mejor para la gestión dice, no, tenemos 200 empleados y pagamos el 10% de nuestro presupuesto en esto. Resulta que lo han pasado a otro lado. Tiene que ver con realidades estructurales y yo creo que nos estamos perdiendo, a ver, la discusión central de esto, sí. Betty. San Pedro va a seguir teniendo dificultades, los fondos nacionales, así como uno entiende, van a seguir cayendo, la provincia va a tener menos posibilidades de dar y nosotros tenemos una grave falla que es no podemos tener en el año más de 2.000 millones de pesos de déficit de las tasas. Si Ashira nos sale 334 millones y nosotros emitimos 200 millones y cobramos 100 millones por mes, no podemos tratar de explicar a los concejales, que son los mismos que cuando le decimos hay que incrementar las tasas, nos dicen no podemos, a ver, no podemos castigar a los contribuyentes, pero sí pueden castigar a la gestión a trabajar en déficit. Bueno, pero ella reconoció que las tasas son bajas incluso de San Pedro. Sí, pero ¿por qué tenemos que explicar un déficit de 8.000 millones de pesos si todos sabemos que Ashira nos sale 300 millones de pesos y todos los contribuyentes pagan ese importe? Porque aparte hay otra realidad. Ariel Rey es empresario, conoce. Yo escuchaba el otro día a otro empresario que también quiere tener participación política. En sus empresas, ¿están vendiendo más? Ariel vende más fiambre, el otro chico vende más agua. Usted habla de Reines, estamos cayendo en consumo en la Argentina. ¿No se dieron cuenta que cada vez nos cuesta más? Esta semana dijimos, porque al presidente se le ocurrió que no hay que subsidiar a los usuarios, todos los sanpedrinos vamos a pagar 200 millones de pesos más. Solamente los que tienen red. Hay otra mitad que tiene gas, que tiene garrafa. Y es peor todavía lo que van a sufrir. 2.400 millones de pesos que antes se destinaban a un comercio, a una actividad esparcitiva, ahora van para pagar y estar calentito en el invierno. ¿No se dan cuenta que lo que no sirve es el modelo? Hacen referencia, y lo han hecho en este caso concejales de la oposición, como que siempre todo es mi ley, y que por ahí, bueno, hay fondos que vienen afectados y hay fondos discrecionales que por ahí no han ido a donde tienen que ir y demás. Son provinciales. Claro, entonces... Hace 2 años que no tenemos fondos nacionales, no tenemos obra. A ver, yo quiero preguntarle... Por eso le estoy preguntando. A ver, a los concejales. Entendamos que estamos afectados desde lo estructural. Ya llevamos 2 años. Tenemos 1 año más y medio más de el que sea el próximo intendente y que todos los sanpedrinos elijamos. ¿Qué va a recibir? Esta misma estructura
totalmente deteriorada por 2 años más, porque el municipio tiene que decidir entre si tiene médico en la guardia, medicación o 2 baches. Y es así, cuéntenos como quieran, hagan el cuento de que es una gestión acabada, de que a ver que hay errores, pero esto va a terminar siendo así. ¿Qué van a hacer? ¿A quién le van a pedir la plata? Porque acá parece que le queremos echar al gobernador de la provincia de Buenos Aires la culpa, pero los fondos son del Nacional. Todos los sanpedrinos, cada vez que compramos un paquete de yerba, pagamos más de un 98% de impuestos que van a la órbita nacional. Y encima nos dicen que nosotros tenemos que administrar esto, hacernos cargo, ser eficientes, y los recursos están en otro lado. Borgo, una de las cuestiones que usted hacía referencia y que más le preocupa es el tema de la deuda que mantienen con la empresa Agira. Sí. Surgió una versión, y nos consultaban también acá, que estaban tratando ustedes de saldar esa deuda con entrega de terrenos o ver... ¿Esto es real? ¿Hay algo que se está evaluando en este sentido? A ver, el municipio, donde lo estoy diciendo yo... La empresa hoy nos sale 334 millones. Es el presupuesto que pasaron ahora. Más 25, ¿no? El municipio no le puede pagar más de 150 millones de pesos al mes. O sea que todos los meses hay 150 millones de pesos de deuda. Estamos generando deuda hace más de un año. O sea, hoy la deuda que mantenemos con Agira es de más de 2.900 millones. Hay que computar las redeterminaciones porque, a ver, se presenta en el proceso de licitación, hay que actualizar para atrás, es el momento que suben los costos. Todo esto hace a que nosotros tenemos que encarar un plan de pago. Ya se ha hecho en varias oportunidades en el municipio. Estamos analizando, hubo una propuesta del municipio de detectar algunos lugares que son de dominio público. A la empresa le puede interesar porque alquila el lugar donde desarrolla. Estamos trabajando en ver a ver cómo hacemos para pagar esta deuda. Y entre nosotros, cuando muchos preguntan, los empleados, ¿cuándo vamos a cobrar? Cuando la provincia de Buenos Aires convalida los movimientos que remite el área en el cual yo trabajo, y tenemos contención del Banco Provincia con límites de descubierto. En realidad lo que ingresa no alcanza para pagar la masa laboral, ni vamos a hablar de los prestadores. Y en este caso es sensible, lo mismo nos pasa con Copser, tenemos una deuda importantísima con Copser, no podemos pagar, y en algún momento Copser va a tener que decirnos lo que nos dice la empresa. Bueno, o bajamos el servicio, nos reconvertimos, o la Copser nos dice, a partir del mes que viene... ¿Y qué deuda tiene por servicio público? La Sarmiento no va a tener luz, Mitre no va a tener luz, y bueno... Pero si no encaramos estas cuestiones, pero la macro es lo que falla. O sea, a ver, uno puede entender de que tenemos que pagar, pero ¿con qué proyecto? A ver, el gobierno municipal le cobra a los vecinos. O sea, si en estos últimos 4 o 5 meses vemos que ya se nos cae el 8, el 10% de la cobrabilidad, no cobramos ni la mitad de la tasa, no es porque la gente es mala o es, digamos, viva y no quiere pagar, es porque no está queriendo pagar, porque tenemos una puja de ingresos, y lo peor que podemos hacer es, desde lo político, echar la culpa a el que tiene que prestar un servicio sin cobrar. Se habla mucho de esto de municipalizar porque entienden que es una empresa donde hay trabajadores, y alguien decía si se puede municipalizar el servicio, bueno, y en algún momento contener a todos esos trabajadores, ¿no? ¿Han pensado en algún momento también de municipalizarlo? ¿Es posible, es viable eso para quienes plantean esta posibilidad? Ya hay 40 municipios de la provincia de Buenos Aires que están analizando municipalizar los servicios. ¿Por qué? Porque tienen el mismo problema que nosotros. A ver, no alcanza lo que se cobra por tasa o lo que pagan los contribuyentes. Es muy difícil porque también tenemos el otro problema. Toda esta contención de cuestiones sociales, de destinar a salud, parte del déficit, que en realidad es plata que no recibimos y que absorbemos con fondos afectados y algunas cuestiones que eran lo que planteaban. No hay problema, digamos, no gastemos los fondos afectados, por ejemplo, pero díganos cómo sobrevive alguien en internación del hospital. Lo que en esto vamos es la estructura, hoy por hoy, que tiene el municipio de camiones y herramientas, no alcanza para hacerlo. ¿Cómo
cómo podríamos estar implementándolo. Hace 2 años nosotros presentamos un proyecto que era endeudamiento por un camión recolector, que era el que tenía que ir a las delegaciones, Sí. que no lo pudimos comprar porque estos números del municipio de San Pedro no habilitan al que el municipio se endeude. Teníamos un plan de leasing con el Banco Provincia. Sí, recuerdo. No llegamos a la autorización. A ver, yo creo que el esquema de prestación en algún momento, a ver, el Ejecutivo puede plantear alguna situación, pero el Consejo Deliberante es el que define cuestiones que norman la prestación de servicios públicos en la provincia de Buenos Aires. Seguramente vamos a tener que analizar o bajamos frecuencia de recolección, lo cual es un engaña pichanga, con perdón de la expresión, porque la basura que no pasás un día se acumula y se tiene que levantar otro día, o pasar a un sistema que es ir a un recolector, o sea, no el diario que tenés que pasen por tu casa. Desde el operativo va a ser muy complejo poder establecerlo. En todo caso, bajar la calidad de servicio para pagar menos. Lo mismo que hace el municipio no es diferente que el vecino. Si vos te va a venir el gas más caro, vas a dejar de comprar dulce de leche y vas a hacer algo para poder compensarlo. El municipio va a hacer exactamente lo mismo. Que reciben el servicio tienen lo mismo. Este es el contexto de la Argentina que tiene el gobierno nacional. Dijo que se había gastado más de 70 millones de pesos en carnes y que eso no se había de alguna manera visto en la parte de atención cada vez que se come a las personas, a los profesionales, o en este caso a las personas que están internadas, porque bueno, los profesionales mismos lo habían dicho. ¿Esto es así realmente? A ver, yo me tomé el trabajito de hacer la comparación, porque, a ver, decirle a alguien, no, se gastan 70 millones de pesos de carne en el hospital, y como que eso fuera una enormidad. El hospital de San Pedro tiene un promedio diario de 70 personas internadas, de 40 personas entre médicos, choferes, personal de servicio, que tiene rotación de 24 horas, que come en el municipio, que come en el hospital. Eso da 110 personas que tienen una comida estoy hablando, ¿no? Porque vamos a tener que la internación por ahí, entra uno, a ver, la guardia no se come, pero la internación sí, bueno, hay algunas cuestiones. Si yo eso lo extrapolo al año, 365 días, el hospital no cierra, está permanentemente abierto. Son 40.100 personas que comen en el Hospital Subzonal de San Pedro al año. ¿Cuánto gastamos? 1.745 pesos de carne por día. Estoy contando las 2 raciones, porque esta sí es gente que efectivamente está. ¿Le parece mucho a la concejal? Yo fui fui anteayer a la carnicería, yo sí voy a la carnicería. ¿sí? 5 bifes de cuadril, 21.000 pesos. Sí. Bueno, Bueno, pero ya estaba hablando del no año van al pasado. súper los señores. Bueno, pero a ver, si tenemos que escuchar que, digamos, que 70 millones de pesos es como que el intendente Salazar pagó asado de campaña, porque es lo que terminó diciendo, entre que lo denuncie, pero se gasta 1.745 pesos por día por ración de carne, y es poco, estamos de acuerdo, pero ¿qué hacemos? Gastamos más y le explicamos cuánto vamos a terminar gastando, que hablamos de 10.000, 15.000 millones de pesos, porque estas son las discusiones que no tienen sentido, que te digan, no, 70 millones de pesos, pero por otro lado te dicen, no pueden tener este déficit. Estamos de acuerdo, no se come bien en el hospital. A ver, los pacientes es diferente, a lo mejor un médico, pero lamentablemente es lo que podemos gastar, pero parece que esto es un robo en el municipio. Yo, la verdad, le diría a los concejales, vayan un día completo, no vayan 2 horas a comisión y después van a hacer otra cosa, vayan, quédense un día en el hospital y fíjense a ver cómo se cocina y quién come. Bueno, no sé si había algo que querías preguntar, no. Patri, y bueno, no sé, también trajo un montón de papeles, le hemos preguntado. Ah, sí, que me voy de mambo, ¿no? No, pero ahí capaz que hay algo, que hay algún dato interesante, nosotros estamos hablando, pero hay un dato interesante por ahí que no le hemos consultado y que usted quería aclararlo también. No, a ver, yo lo que creo es, vuelvo a decir lo mismo, estamos mirando la foto, digamos, puntual de San Pedro, no estamos mirando lo que nos está pasando a la Argentina. A ver,
a los empresarios que tenemos como políticos. Un datito, ¿sí? Un datito nomás quiero decirle. Todas las pymes de la Argentina, 70% de cheques el mes pasado rechazado. El 197% desde que Milei es presidente de la Argentina. El cheque es la herramienta que tiene el pequeño tipo que todos los días se levanta y quiere mejorar en la Argentina y da trabajo a muchísima gente, porque es pagar a plazo, compro, pago a 30, 60 días. ¿No se están dando cuenta de esto? Que el que está afectado es el pequeño productor, nos vamos a morir, no tenemos grandes empresas. ¿Sabés cuál es la actividad que más creció en la provincia de Buenos Aires en el 2025? Todas las industrias de base que nos dan laburo, que son más de 700.000 bonaerenses, acá tenemos gente de Toyota, ¿sabés cuánto cayó la actividad? Entre un día y un 12%. ¿Cuál es la panacea en la provincia de Buenos Aires? La actividad financiera creció el 25% en la economía en la provincia de Buenos Aires. La timba, el modelo no sirve, nos vamos a seguir discutiendo déficit, a ver a quién matamos primero, a ver a quién echamos primero y a quién dejamos, porque no sirve el modelo. Y eso está en el municipio también, no solamente en la nación. Roberto Borgo, gracias por haber venido,